Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy el título es Proteger el arte en Ucrania. Me he basado en varios artículos, pero sobre todo en uno del País que me ha parecido muy interesante. Me ha dado información que ya tenía, pero ha sido una reflexión muy bonita. Ucrania realmente denuncia el robo de más de 2.000 obras, mientras que Rusia reactualiza el arcaico concepto de botín de guerra, infringiendo así todos los acuerdos internacionales. Bueno, Rusia tiene fama de no devolver los robos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. También ahí hay que hacer matizaciones. En la Segunda Guerra Mundial los nazis matan 24 millones de rusos. Estaban un punto mosqueados. Era para estarlo. Bueno, pero eso no justifica qué es lo que está pasando ahora mismo en Ucrania. Ucrania está intentando... Estamos hablando del ejército ruso, que no significa Rusia. Estamos hablando del ejército que está a las órdenes y que hay, ya sabéis, un presidente de gobierno con el que la mayoría de ciudadanos no están de acuerdo. Bueno, Ucrania está intentando proteger su patrimonio histórico. Es que tened en cuenta que en Ucrania estaban los asitas, que eran grandes orfebres con el oro, y ahí han robado montones de cosas. Ucrania está intentando Ucrania realmente era el corazón de lo que era Rusia, porque Kiev y no Moscú era el corazón. Ucrania está intentando proteger su patrimonio histórico y sus colecciones de arte del ataque ruso con la misma estrategia que se hizo en España, que hizo Josep Renau, que yo creo que os he hablado montones de veces. Renau tiene un sobrino que ya se habrá jubilado, que era catedrático, era Juanjo Renau, catedrático en la Facultad de Económica, me parece que era de Teoría Económica, si lo conocía, era jefe de mi marido. Y la casa de Josep Renau a la Plaza de la Virgen, bueno, es una plaza, es modernista, es un edificio, era una familia con mucho dinero, era burguesía valenciana. Bueno, Josep Renau era ministro en la Primera República, en la Segunda República, perdón, nace en 1907, muere en 1982, creo que en México, no estoy segura. Y para salvar el tesoro artístico del Museo del Prado, lo que hace es mandarlo a Suiza. Al principio intenta no mandarlo a Suiza, pero ya cuando ve que los nazis están haciendo pruebas de equipamiento y bombas en Madrid, ya, o sea, el Prado que tenemos, que está lleno de tesoros de muchísimos siglos, veía que peligraba. Y peligraba también por los saqueos, todo hay que decirlo, no solamente eran las bombas. Bueno, el Museo Artístico del Prado de la Guerra Civil Española, Josep Renau era cartelista y director de Bellas Artes. Su padre era catedrático en la Escuela de Artes de allí. Me parece que al Carrer Caballers, no me acuerdo dónde estaba. En fin, viene de una saga grande de una familia, de un linaje. Bueno, Renau... es director de Bellas Artes entre 36 y 39 y estudia el tipo de bomba que se está usando, que usa la aviación franquista, que están las incendiarias, que eran las peores, y entendió pronto que el agua, o sea, que la tierra y no el agua era lo que habría de proteger al arte del Prado. Y entonces lo que hizo fue meterlo en sótanos. Y los ucranios están haciendo algo parecido también, están resguardando con sacos terreros. Después estaban las bengalas, que debido al calor recalentaban los marcos y afectaban la superficie pictórica. Madrid era entonces un campo de pruebas para la aviación, porque la Segunda Guerra Mundial estaba en ciernes, estaba a punto de empezar. Y entonces, claro, pues los nazis prestaron apoyo logístico a cambio de que utilizaran esto como un campo de entrenamiento, y tanto que lo usaron, porque se ensañaban bombardeando con provincias como por ejemplo la mía, que no tenía, ¿cómo se dice?, respuesta antiaérea a ningún avión, con lo cual podían bombardear relajadamente porque nadie le iba a contestar. Eso era de una grandísima crueldad, porque lo que mataban era población civil, no militares. Claro, pero sin riesgo ninguno. Entonces, España era entonces un campo de pruebas de la aviación nazi, que lanzó sobre Madrid nuevos artefactos que Renau nunca pudo identificar realmente que lo que estaba, con lo cual tomó la decisión de mandar todo el Prado a Suiza. Los suizos encantados de la vida. Pero sí observó que las obras se quejaban por el eco de la
onda expansiva, porque eso craquelaba. Tener en cuenta que es una tela imprimada, un óleo es una tela imprimada con cola de conejo que lleva los restos de las tripas del conejo, más, ¿cómo se llama? Pigmento, más, ¿cómo se llama? Tipo la tiza y todo esto, ¿no? Y encima de ello llevan aceite, y encima del aceite muchas veces los barnices, pero eso se preserva bien, a lo mejor puede durar 400-500 años, porque los pigmentos son caseros, no llevan productos industriales, ni llevan cera, etcétera, etcétera, pero a pesar de eso, pues tenían 500 años o más, y entonces la onda expansiva lo que hacía era craquelarlo. Craquelar es como romper, o sea, lo mismo que hace el espejo del coche cuando recibe un impacto, se queda como, o sea, craquelar no es tanto desconchar como romper, se desfragmenta, y entonces el eco expansivo de las desfragmentaciones provocaban eso. Bueno, las pinturas sufrían fisuras, y la estrategia, igual que en Ucrania, fue separarlas. Algunas se resguardaron en el sótano, y unos 600 tesoros esenciales se transportaron primero de Madrid a Valencia, que pasó a ser la capital de la República, y de ahí a Figueras. Tened en cuenta que los republicanos, que eran partisanos, estaban luchando contra un ejército regular que había estado baleado en África, que llevaba una guardia mora, y que además de eso tenía el apoyo de los nazis y de los italianos. Finalmente, y bueno, del capital de los monárquicos, y del capital, como por ejemplo la banca Marc. O sea, Juan Marc, que estaba procesado por la República. Entonces puso todo su patrimonio para que Franco hiciera, porque es que iba a estar toda su vida en la cárcel por estafador. Y después lo que hizo Franco fue devolverle el dinero y contraprestaciones, como por ejemplo la exclusiva de la penicilina en un país de tuberculoso, ya veréis si es rico. Y después le dio también como contraprestación lo que él quiso, que fue una eléctrica alemana, que la nacionalizó, que estaba en Cataluña, y se la dio a este Juan Marc, que había puesto todo su dinero para a los pies. Y Franco, cuando terminó la guerra, era millonario porque se puso un sueldo millonario, gracias también a esta cantidad de dinero que le pusieron a sus pies. Bueno, finalmente en 1939, por tren, va a Ginebra, bajo la protección de la Sociedad de las Naciones. Es decir, una cosa, esto, cuando acabó la guerra, estas obras de arte volvieron a España, por supuesto, habían sido muy bien cuidadas, aunque las meninas se rompieron y hubo que reformarlas, etcétera, hubo que restaurarlas. Entonces lo que hicieron fue Eugeni Dors, se colgó las medallas diciendo que había sido él el que le había mandado, esas cosas. Y otra cosa que no se ha hablado demasiado es cómo el franquismo, digamos, incautó muchísimas obras de gente que no era partidaria del régimen, y ahora están saliendo, que tengo que hablaros de obras que han aparecido. A mí, yo he sido bastante consumidora de los paradores nacionales, y siempre he visto obras, por ejemplo, ¿cómo se llama? El parador de Cádiz, hay muchísimas obras de mi tierra, Almería, y yo digo, ¿de dónde ha salido esto? Me resultaba muy extraño, y ahora sospecho que son obras que fueron incautadas en su momento y que se han llenado todos los paradores, amigos sudamericanos. Los paradores nacionales son como hoteles de 5 estrellas, que no son caros, os los recomiendo. Si venís a España, os podéis sacar un talonario, y si no vais por la zona de playa, que está muy concurrido, podéis dormir en antiguos conventos. Son una preciosidad, con la comida típica del lugar y con unos cuadros maravillosos. Bueno, pues esos cuadros, por lo visto, fueron incautados en la época de Franco, de familias que eran desafectas. Claro, esas familias nunca volvieron a saber dónde estaban sus cuadros. El cuadro que ha sido encontrado últimamente ha sido en el Parador de Almagro, que es de una familia del País Vasco, y se le ha devuelto. Ha sido maravilloso. Bueno, el presidente ucranio Volodymyr Zelensky, que tiene un nombrecico, aseguró a principios de mayo que desde febrero el ejército ruso ha destruido o dañado unos 200 espacios de patrimonio cultural. Dice Maite García, que es conservadora de Ginebra, en el Museo de Ginebra, en el Museo de Arte e Historia de Ginebra, dice: cuando destruye un auténtico símbolo de una cultura, pensemos en la biblioteca Sarajevo, garantiza que en 2 o 3 generaciones regresará la guerra. Imposible que Rusia ignore el sentido identitario del arte. Las autoridades ucranianas denuncian que las tropas rusas han expoliado, acorde con los datos de The Guardian, más de 2.000 obras solo en Mariupol. El botín de guerra, estos no devuelven,
son tremendos. El botín de guerra existe desde la antigüedad y los rusos no devuelven nada. Dice Manuela Mena, que es especialista en Goya, que es historiadora del arte retirada, catedrática de Historia del Arte, me parece que de la Complutense, y es una de las grandes expertas en Goya. Ella dice que el Hermitage de Leningrado, me parece que tiene 2000 obras de Goya. Rusia tiene antecedentes. El Museo de San Petersburgo posee al menos, 35, perdón, exagerado, 35 dibujos y litografías, acuarelas de Goya saqueadas en la Segunda Guerra Mundial al coleccionista judío Otto Gestenberg. Bueno, Putin se niega a devolverla. Alemania, alguien que propugna querer desnazificar un país, recuerda al mariscal nazi Hermann Göring. Él decía Göring, en los viejos tiempos la regla era el saqueo. Ahora las formas externas se han hecho más humanas. No obstante, tengo la intención de saquear y de hacerlo copiosamente. Anda que no tiene abuela. Antes de suicidarse cumplió la palabra. Bueno, el New York Times adelantó el robo de una extraordinaria colección de piezas de oro escita. La cultura escita, que es antiquísima, que son 400 años antes del nacimiento de Cristo, y eran unos orfebres excepcionales, y que atesoraba el Museo de Historia de Mariupol. Se cree que los objetos saqueados incluyen al menos 198 adornos de oro en forma de flor, placas de oro y monedas de plata de hace 300 años. Bueno, dice Miguel Cabaña, jefe del Departamento de Historia del Arte, dice: lo frustrante es que las reclamaciones de la UNESCO no sirven de nada. Lviv, en Ucrania, como Alepo, Siria, son patrimonio de la humanidad y ambas han sido destruidas. Este señor es del Departamento de Historia del Arte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Aquí decimos el CSIC. Bueno, la guerra ya ha cambiado, la geopolítica del arte. Rusia quedará fuera totalmente de los intercambios de la obra. Eso me parece tremendo, porque el otro día estuve hablando y diciendo que la política rusa no es la cultura rusa. La gente, ni el bailarín del Bolshoi, ni la soprano, tienen la culpa de estas decisiones, de verdad, me parece tremendo. Es más, estoy segura que están en contra, claro que no lo pueden decir por la cuenta que les trae, y el tenista Dani Medvedev, pero claro, es su país, que no pueden morder la mano que le dan de comer. O sea, eso Occidente también tendría que entenderlo. Bueno, algunos museos empiezan a proponer un sistema exclusivo de la Unión Europea en el que Polonia y Hungría, eso sí que me caen gordos, porque viven de la ayuda europea y son dos cafres de mucho cuidado, ¿eh? Dice que hay que desayunar, me parece que es Polonia, que hay que desayunar longaniza, porque si no eres gay. Serán tontos con el colesterol que tienen las longanizas, que desayunen lo que quiera, por favor, que se dejen de tonterías. Bueno, pero son tremendos con los inmigrantes, son de una grandísima crueldad. Cuando ellos han sido inmigrantes, bueno, Hungría ni te cuento, y los polacos, medio mundo está lleno de polacos, y tiene posturas que son contrarias a los derechos fundamentales, y entonces lo que están diciendo es que se queden fuera de lo que son los intercambios de arte. Hay que preguntarse, ¿están en peligro el patrimonio y las colecciones de los países cercanos a Rusia? Pues dice, pues yo creo que sí, por supuesto, porque el arte a la vez es patria y exilio. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta mañana.